No sé si los oyentes han oído la risa de alguien, que ni es Irene ni es Paloma. Es nuestro siguiente invitado, es Fernando González Molina. Fernando González Molina estuvo aquí de Gato Pardo en el año 22, han pasado 3 años de aquello. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido Buenas noches. De nuevo al Faro. Qué ilusión estar aquí otra vez. A este mismo estudio. Recuerdo cuando estuviste de Gato Pardo que hablamos de tu infancia en los campings, de tu pasión por la tele. ¿Te acuerdas del rato que estuvimos aquí hablando de un montón de cosas relacionadas con tu vida? Me acuerdo muchísimo, sí, muchos. Lo disfruté un montón, sí, justo lo comentábamos antes. ¿Quién te iba a decir que 3 años después ibas a estar en este mismo estudio, en un faro que se titula Crono, hablando de Cronos, que es la película que acabas de terminar de rodar y que podremos ver el año que viene, el 26, aún queda, pero fíjate el vínculo. O sea, hacemos el Faro Crono y tú tienes esta película que se llama Cronos, que está basada en la Operación Cronos, que me gustaría, Fernando, que recordaras a los oyentes en qué hecho real está basada Cronos. Claro, la peli se basa en lo que sucedió inmediatamente después de los atentados de las Ramblas de agosto del 17. Cronos es, bueno, en realidad tienen varios nombres, está Jaula, tal, pero digamos que nosotros simplificamos con la palabra Cronos, es el operativo que se puso en marcha justo después de los atentados y que terminó con el abatimiento del último de ellos en Subirats, digamos que es como un mecanismo de seguridad que bloquea por completo Cataluña para tratar de que, digamos, que los terroristas no escapen, ¿no? Sí. Es un mecanismo que se había creado poco tiempo después por todos los atentados que habían sucedido antes en Francia, etcétera, pero que nunca se había puesto en práctica, se puso por primera vez en práctica allí. Fernando, en aquellos atentados murieron 16 personas, más de 100 resultaron heridas. Fue uno de los atentados terroristas más heavies que hemos vivido en este país. ¿Cómo se te ocurre hacer una película inspirada en esto y en la Operación Cronos? O sea, en todo lo que ocurrió después. O sea, ¿de dónde viene la idea? ¿Si es un encargo? Bueno, en realidad la idea no es mía. La idea parte de una idea de Mercedes Gamero, productora de la película, que tenía desde hace tiempo la idea de contar algún acontecimiento de la historia reciente de nuestro país y como con la perspectiva suficiente de unos cuantos años poder, digamos, retratarlo como hacen los americanos o los europeos y que aquí hacemos de manera igualmente habitual, ¿no? Entonces, partiendo del trabajo de Nacho Carretero y Arturo Lezcano, que son dos periodistas que habían hecho un documental que se llama 800 metros, que contaba, digamos, los atentados de las Ramblas, pero desde la perspectiva de los terroristas, ¿no? Entonces nos planteamos, sería muy interesante contar esta historia, pero desde la perspectiva de los policías, de los políticos, de los sanitarios, de toda la gente que estuvo alrededor de esto y que, digamos, que colaboró en ayudar a las víctimas en primer lugar y en atrapar a los tipos responsables en segundo término. Y luego hay una tercera capa en la peli, ya que es la política, ¿no? Que habla un poco de ese momento concreto de Cataluña en el que, digamos, que había un enfrentamiento bestial entre el gobierno central y el autonómico, ¿no? Y que tuvo sus derivas muy bestias en estos días, ¿no? Del atentado o posteriores al atentado. Lo reivindicó el Daesh, ¿no? Sí, exacto. Y luego había mucha lucha política de quién comunicaba qué y cómo lo comunicaban, ¿no? Y la peli cuenta sobre todo esto, ¿no? Cómo a través del personaje de la jefa de prensa que interpreta Diana Gómez, la jefa de prensa de los Mossos, cómo ella intentaba hacerse sitio entre los encargados de prensa de Rajoy y los jefes de prensa de Puigdemont, ¿no? Y entonces en esa lucha, digamos, a través de ese personaje contamos un poco todo eso. Esto fue el año 2017. ¿Por qué se tituló Cronos la operación? Porque las operaciones policiales tienen siempre un nombre por algo. Pues entonces, no lo sé. ¿Por qué se tituló Operación Cronos? No sé por qué se llama Cronos. Pues para cuando tengas que hacer la promo. Exacto, eso estará muy bien, sí. Apuntado, muy bien. Me acabas de pillar, pero no. Venía muy preparado. Pues no lo sé, no sé por qué se llama Cronos. Es interesante porque sabes que todas tienen nombres muy particulares, las operaciones policiales. Claro. Y de pronto, pues claro, ¿por qué se llama Cronos? Porque igual fue fundamental no sé, me lo invento, un cronómetro, yo qué sé. Claro, yo siempre en mi cabeza imaginativa de director, ¿sabes? Que nos lo inventamos todo, pues en mi cabeza había pensado siempre que Cronos era por una cuestión del tiempo, ¿no? De la cuenta atrás de la búsqueda. Y que igual esa era Cronos es el dios griego del tiempo. Sí. Entonces tiene que ver con esa gestión del tiempo, de los nervios, de que se va a acabar. Tiene que ver con el concepto tiempo y el agotamiento. Cada segundo cuenta, quiero decir, cada segundo cuenta. Exacto. Porque un segundo es definitivo si quieres pillar a alguien que ha cometido un atentado, un terrorista, porque el tiempo vuela, efectivamente.
hecho, Jaula es la operación primera, que es la que cierra solo Barcelona. Entonces yo pensé, bueno, pues Jaula es Jaula y Cronos es una cuenta atrás. ¿Y cómo te enfrentas tú que has hecho ficción a una película que está basada en la realidad? No sé si pues de esto manera cambia mucho. Muchísimo. Es la primera vez y ha sido un ejercicio, o sea, un híbrido muy, muy, muy singular entre ser director de cine o contar una historia y volver a mis orígenes periodísticos de que estudié periodismo, ¿no? Entonces, porque había mucha obsesión en que, aunque era una ficción, todos los personajes de la película están basados en personas reales, con las que hemos hablado, a los que hemos entrevistado, incluso los actores han hablado con esos personajes, aunque les hemos cambiado los nombres, pero estas personas existen, esos conflictos existen, lo que les sucedió existe también. Entonces, bueno, había un trabajo casi obsesivo de ser fiel a la realidad y de intentar contar la historia como era, ¿no? Básicamente, muchísima documentación y constante asesoramiento todo el tiempo y mucho trabajo con las personas reales que lo vivieron, ¿no? Sí, y luego, por ejemplo, ¿no habéis metido ningunas imágenes reales dentro de la peli? Que ahora también lo estamos viendo en algunas películas. No hay ninguna imagen real. Claro, el desafío de la peli es que todo parecerá real, pero todo lo hemos rodado, claro. Hemos estado rodando 11 días en Ramblas y Plaza de Cataluña, hemos cortado todo el centro de Barcelona, ha sido una locura. Pero no, la idea es retratar todo de nuevo. No es una peli con nada documental real. Me gustaría que profundizases en ese rodaje. Se rueda completamente en Cataluña. Supongo que la carga emocional tuvo que ser tremenda. Rodar en las Ramblas, donde aún estaban los kioscos, donde están los comercios que sufrieron el atentado terrorista de 2017. No, claro, ¿cómo fue? Claro, están los kioscos, o sea, pues una gestión humana que a veces, como este trabajo es tan a veces tan inhumano, ¿no? Y vamos tan al resultado, a veces en el camino se te olvida, ¿no? Que al final estás hablando con los kiosqueros, con los dueños de los negocios, con los policías que vinieron a ayudarnos, que en realidad vivieron eso, ¿no? Entonces, bueno, pues una gestión difícil a veces, pero también que te aportaba mucho, ¿no? Porque tenías como muy claro que estabas contando algo que era importante contar, ¿no? Y aparte para ellos, cuando venían allí, ya te digo, hemos tenido como 200 o 300 Mossos reales, sanitarios reales, psicólogos reales, que venían al rodaje y que habían vivido eso, y que claro, yo decía, pero ¿y cómo os apuntáis a esto otra vez? ¿Cómo venís a revivirlo? Y decía, es que para nosotros es un poco liberador y es un poco exorcizar demonios, ¿no? Venir aquí a participar de la película, ¿no? Y era así, fue muy, muy emocionante, la verdad. Y Fernando, dices que habéis tenido un montón de contacto con las víctimas o quienes estaban allí o familiares para documentar bien la peli, aunque lo que hacéis es ficción. ¿Ellos luego os dan el ok de la peli o les invitáis al estreno? O sea, esto, bueno, todavía quedan un montón de meses porque acabáis prácticamente de terminar. ¿Habéis terminado de montar o todavía queda la etapa de montaje? Hace 2 semanas. O sea, está recién... Acabo de caer aquí, acabo de caer en Madrid. Es tu primera entrevista después de haber Exacto. rodado. Vale, entonces... ¿esto cómo es? Luego a las personas que realmente lo vivieron y que os han servido para documentar, ¿les enseñáis la peli antes de que se estrene? ¿Van directamente al estreno oficial? ¿Cómo es esta cosa? Claro, es que en realidad nuestros personajes de la peli no son las víctimas, aunque las víctimas tienen un papel importante y son los personajes a los que honramos en la peli, pero nuestros personajes son la jefa de prensa de los Mossos, los policías los interceptaron, el jefe de respuesta rápida, el encargado de homicidio, bueno, toda esta gente. Sí. Entonces estos han participado con nosotros en la peli, pero no les enseñaremos la película, por supuesto, pero no tienen que, digamos que dar el ok. Porque no sus nombres han sido cambiados, de muchos casos por seguridad y en otros por una cuestión de respeto, ¿no? Entonces no tienen que darlo, pero bueno, sí la verán. Y luego los productores y yo también hemos tenido contacto pues con la asociación de víctimas, bueno, con toda la gente que tenía que ver con la peli. Pero yo creo que al cambiar los nombres de los personajes también nos hemos sentido un poco más libres para hacer ficción, ¿no? El único personaje que se mantiene en la película con su nombre y apellidos es Trapero, el que era el mayor de los Mossos de entonces. Es el único personaje, digamos, que está dentro de la peli interpretado por un actor, por Pablo Derqui, pero siendo Trapero. El resto son personajes absolutamente basados en personajes reales, pero con nuevos nombres, que a mí me libera un poco, ¿verdad? Porque si no ya entras un poco en el paroxismo de, ¿sabes? Porque sí, por ejemplo, bueno, pues eso. Decir también en cuanto a Cronos, pero... hay más proyectos y Paloma tenía muchas ganas de preguntarte por uno en concreto. Es que ha sido increíble, es que viene con 2 proyectazos. Acabamos de hablar de Cronos, que por cierto el cast es increíble. Enrique Auquer, Mónica López, Diana Gómez, pero mi querida señorita, que rodaste a principios de 2025. Por favor, cuéntanos un poquito qué tiene de la película de Jaime de Armiñán, qué tiene vuestro. Bueno, ha sido un sueño porque la escribe Ana Portero, que también la conocéis bien aquí, y ha sido un viaje con ella
muy especial, porque al final hemos buceado en nuestros recuerdos, en los míos provincianos de la Pamplona de los 90 y en nuestra propia historia para, digamos, actualizar la historia de Armiñán. Básicamente lo que tiene de la película de Armiñán es la estructura básica de una persona que desconoce su condición, que vive en una ciudad de provincias y que a través del conocimiento de dos personajes, en este caso un cura maricón que recién llegado a Pamplona, interpretado por Paco León, y una fisioterapeuta un poco abertzale, interpretada por Ana Castillo, la sacan de su mundo cegado y opresivo, la enseñan aprende a conocer el mundo y empieza a descubrir que su familia no le ha contado quién es realmente, ¿no? Descubre esto, sufre una catarsis, viaja a Madrid para empezar de nuevo y ahí hasta ahí puedo contar. Y en esto se parece un poco a la película original. La diferencia para mí fundamental es que la película rellena los huecos que dejaba la película original. Es decir, la película original es del año 73, tuvo que pasar la censura y cuando tú ves la película realmente no sabes muy bien que te están contando la historia de una persona intersexual, pero sí, lo es. Es que es verdad, no está tan claro. Claro, es que la peli no está tan claro. Cuando yo la recordaba, yo la había visto en la escuela de cine y cuando volví a ella, cuando me dijeron que sí quería participar de esto, sí, la vi y dije, no sé muy bien, en realidad no sé muy bien lo que me están contando en la película. Porque así, si no, esa película nunca hubiera pasado la censura en el año 72, 73. Y con Alana y con todas las asociaciones intersex y tal, lo que hemos hecho es profundizar en rellenar esos huecos y encontrar al espectador qué es lo que le pasa a este personaje, quirúrgicamente, médicamente, psicológicamente, identitariamente, y rellenar los huecos y para que entiendan el viaje de la peli, para que conozcan, para que el público sepa exactamente en qué consiste ser una persona intersex. Y Fernando, ¿la peli se va a llamar igual que la de Armiñán, mi querida señorita, y eso se puede hacer? Sí. O sea, sí. Pero ¿la llamáis remake? ¿Cómo la llamáis? Pues la llamamos Alana y yo la llamamos una adaptación. No es un remake. No, porque en realidad parece otra peli la que estás contando. Es una adaptación. Bueno, tiene Alana es una escritora maravillosa y tiene mimbres y enganches sin parar con la película original, guiños y el viaje. Al final el personaje es el mismo, pero claro, la película nuestra sucede finales del año 99, principios del 2000. Sucede en el cambio de milenio, que es una época muy concreta para nosotros que nos gustaba mucho porque es la época en la que el personaje tenía la misma edad que nosotros ahora y por otro lado, es decir, 20 y pico años, que es lo que teníamos nosotros en el año 99, pues tiene el personaje y por otro lado el cambio de milenio nos parecía algo como muy telúrico, muy de cambio de identidad, de hombre, mujer, tal, nos parecía muy guay. Y por otro lado fue el primer orgullo LGTB potente que hubo en Madrid en el año 2000. Fue la primera vez que empezó. Hace 25 años. Ya. Mira, me llama muchísimo la atención que digas eso porque hoy está súper normalizado, ¿no? El Día del Orgullo es un fiestón que viene gente de toda España y de toda Europa. Pero claro, cuando empezamos a salir hace 25 años al orgullo que se hacía, bueno, es que yo no sé si fue la Gorda Gorda, porque al principio se hacía en toda esta zona, en Chueca, claro. ¿Te acuerdas? Se llenaban las calles de puestos, los bares sacaban el puesto a la calle. Exacto. Tú hablas de cuando ya están carrozas. Bueno, fue el primer orgullo que hubo una manifestación más multitudinaria. Hubo un cambio de paradigma un poco más grande, pero las fiestas seguían en Chueca. En los barrios, relegadas en Chueca, se ven en la película, que es muy guay. Hemos hecho el orgullo del 2000, que a mí me hace una ilusión del carajo. Claro, sí, bueno, la Nochevieja del 99 en Pamplona y el orgullo del 2000 en Madrid. Están en la peli. Está es muy especial. La peli es muy, muy especial. La peli habla de lo difícil que es a veces para algunas personas conseguir ser ellos mismos, ¿no? Entonces es una peli pequeña, muy especial. La película está producida por Suma Content. Sí. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos, con los Javis? Pues mira, es al contrario que otros productores, o sea, siempre quieren que vayas más allá, quieren que arriesgues más, que cuentes más de ti, que te vayas un poco más lejos, entonces se agradece mucho, ¿no? Esta cosa de que sean valientes contando historias y que te pongas el corazón y que te pongas a ti en lo que cuentas. Entonces en esa ha sido muy muy guay, la verdad, trabajar con ellos. Aparte esta historia la entendían muy bien, ¿no? Y en realidad fueron ellos los que me llamaron y me dijeron, hay que hacer una versión nueva de Mi querida señorita del año 73. Y dije, pero o sea, no entiendo. Vi la peli y dije, sí, tiene algo y tiene que ser con Alana. Y yo no la conocía de nada a ella. Y entonces fue desde el primer momento, hicimos como mucho match ellos dos y nosotros, la verdad. No sabes cuánto nos alegramos de todo, de volver a tenerte aquí, de que seamos el primer programa que te entrevista después de un rodaje tan intenso como ha debido ser Cronos.
¿Tenemos fecha para estreno de mi querida señorita? No, será en el 26, pero están todavía es una peli de Netflix y estamos todavía viendo dónde se coloca, pero será, yo creo, tercer trimestre también. Las dos películas se van a estrenar Vaya, casi al menudo mismo año. tiempo. Todo año te espera. Dios, Bueno. menudo 2 años, Está muy 2025-2026. Tienes que comprar lotería. Exacto. Y bueno, y luego esa conexión con Alana, ese portero que ha sido gata parda también Ambrosi. Bueno, así que fíjate, aquí de claro. repente nos juntamos todos. Hombre, esta mañana le he llamado y le he dicho, o sea, me han llamado para ir otra vez. Me dice, pero de Gato Pardo. Digo, no, de Gato Pardo no se puede ir 2 veces. Pero me hace muchísima ilusión estar aquí. Disfruto muchísimo del programa de vosotros. La verdad que sí, nosotros también, Fernando, contigo estamos deseando eso, que de repente el 26 llega lleno de proyectos, de ideas y de cosas buenas que vamos a ver en el cine. Ha sido un gusto tenerte aquí de nuevo. Igual. Un beso. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias.